Saludos, Grupo de Instrucción Teológica. Vamos a hacer la presentación de este tema correspondiente a la geografía bíblica. Si ustedes toman el mapa de la tierra de Israel y ubican fácilmente el mar de Galilea con todo lo que es el río Jordán viniendo hacia Jericó, topa con el mar Muerto. Al lado derecho, en lo que ya se ha expuesto que se le conoce como Transjordania o Jordania, van a encontrar tres lugares del lado derecho del Mar Muerto. Van a encontrar de abajo hacia arriba, primeramente Edom, que eran zonas que frecuentemente estaban entre disputas entre Judá y Edom. Está la parte que se le conoce como Edom. Luego, mero enfrente de la parte sur del Mar Muerto está Moab. Y en la parte norte del Mar Muerto hacia la derecha está Amón, que también se ubica ahí el famoso lugar de Rabá. Entonces nos damos cuenta de esos tres lugares, Edom, Moab y Amón. Si los podemos ubicar, son los lugares que van a ser expuestos en esta semana con nuestro amigo Géser Zúñiga, que él viene desde el Perú y también pues tiene programas de radio personal, de modo que pues vamos a tener una semana de mucha pues de una explicación. Además él resume de una manera pues muy concisa los temas que vamos a tener esta semana, así que esperemos que gocen de esta temática de geografía bíblica, porque a partir de este tema nos vamos a salir de la tierra de Israel hacia otras partes de la geografía que nos enseña. Así que este es el último tema con respecto a tierra de Israel, detallando Edom, Moab y Amón. Saludos y que sea de mucha bendición. Buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre Edom, continuando con las clases de geografía bíblica. Recordarle a cada uno de los hermanos y amigos que nos están escuchando, atentos a cada uno de los audios que estaremos disertando el día de hoy. Ustedes ya me conocen, yo soy de Perú, me llamo Yeser Marcial Bravo Zúñiga. Un gusto, estaremos exponiendo el primer tema, que es Edom en la geografía bíblica. Buenos días, y empezamos la serie de la geografía bíblica conforme al temario. Etimología de la palabra Edom. En hebreo, Edom significa rojo, en asirio Udumi, en siriaco Edom, o Idumea, en griego significa rojo también, Idumea. Una región del Mediterráneo oriental situada al sur de Judea y del Mar Muerto, poblada tradicionalmente por el pueblo semita de los edomitas o idumeos. La mayor parte de la información que se tiene sobre este pueblo proviene de la Biblia y es mencionado en una lista del faraón egipcio Seti I en el año de 1215 a.C., así como en el relato de una campaña de Ramsés III en 1186 a 1155 a.C., sino durante el Bronce reciente debido al cataclismo de los pueblos del mar. Según Estrabón, los idumeos eran nabateos, separados por disensiones. Ustedes pueden abrir sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 17, donde se cita: entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Eloc, a la costa del mar, en la tierra de Edom. Ahí habla sobre Edom. Ubicación. Edom fue un antiguo reino fundado por Esaú, el hermano de Jacob, y situado al suroeste de Israel. Según los mapas bíblicos, la tierra de Edom se localiza en las montañas al este del Audi Arabá, en la frontera meridional de Jordania e Israel, extendiéndose hasta el norte de la península arábiga. Se trata de una región montañosa y abrupta al suroeste del Mar Muerto. Su primera capital fue Bosra, aunque luego Petra se convirtió en la principal plaza fuerte de Edom. Vemos un poco de la historia de Edom.
Los edomitas ya formaban algún tipo de pueblo organizado durante los siglos XIII y XII a.C., época de la que se han encontrado vestigios de la explotación de cobre y hierro que indican la aparición del reino edomita en este tiempo. También se han hallado asentamientos fortificados que se comunicaban entre sí usando señales de fuego. Más tarde, Edom es mencionado en las inscripciones cuneiformes asirias como Udumi y Udumu. Tres de sus reyes son conocidos por la misma fuente: Cos Malaca en la época de Tiglat-Pileser III en el 745 a.C., Malik Ramu en la época de Sennacherib en el 705 a.C. y Cos Gabri en la época de Asar-Hadón en el 680 a.C. La presencia siria resultó favorable para Edom, tanto económica como políticamente, según muestran las excavaciones. Al parecer es durante esta época cuando los edomitas se organizan como estado centralizado por primera vez. Los siglos siguientes, los siglos 8 y 5 a.C., son una época de auge y poder, momento en que el reino alcanza su mayor extensión. También, según las inscripciones egipcias, los Aduma en ocasiones ampliaron sus posesiones hasta las fronteras de Egipto. Tras la conquista babilónica de Judea, los edomitas se establecieron cada vez más al norte, desplazados por los nabateos al sur, que tomaron el control de gran parte del antiguo reino de Edom y establecieron su capital en Petra. Prosperaron en el sur de Canaán hasta que fueron vencidos por Judas Macabeo en el 163 a.C. y Juan Hircano en el 125 a.C. Este último los obligó a adoptar las costumbres y religión de los judíos. Tras las conquistas de Pompeyo, se incorporaron a la provincia de Judea, que pasó a estar gobernada por la dinastía idumea de los herodianos. Según Flavio Josefo, unos 20.000 idumeos tomaron partido junto a los celotes en la defensa de Jerusalén durante el asedio romano del año 70 después de Cristo. Esta es una de las últimas menciones históricas a los idumeos como pueblo. Edom en la Biblia. Según la Biblia, los horeos habitaron en la tierra de Seir hasta que los descendientes de Saúl, Edom, se hicieron con el territorio. Cuando los israelitas acabaron de deambular por el desierto, Moisés pidió pasar por el camino real a través de Edom, pero el rey de Edom reunió una fuerza grande para impedírselo. Siglos después, Saúl luchó contra los edomitas con éxito. Después el rey David venció a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal y luego puso guarniciones en todo Edom para someterlos bajo su dominio. Edom se rebeló durante el reinado de Joram, hijo de Josafat, y logró independizarse. No obstante, más tarde el rey Amasías tomó Sela de los edomitas y su hijo Osías recuperó Eilat para Judá. Posteriormente Razín, rey de Aram, se dirigió a Jerusalén para atacarla, y el rey de Edom recuperó para Edom la ciudad de Eilat. Durante el reinado de Ahaz, los edomitas realizaron incursiones en contra de Judá. El libro de Jeremías profetizó que Edom quedaría como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas cuando fueron arrasadas, y que nadie volverá a vivir allí, ni siquiera de paso. El antiguo territorio que corresponde a Edom es habitado en la actualidad. Existe un debate entre algunas facciones cristianas sobre si la profecía de Jeremías se cumplirá literalmente en el futuro o si es simplemente simbólica. Eventos sobre Edom.
La conquista de Edom por David. El rey David derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal y puso guarniciones en todo Edom para someterlos bajo su dominio. Según el libro de los Salmos, David hizo de Joab el comandante de su ejército y Joab mató a todos los varones de Edom. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13 al 14. Y primer libro de las Crónicas, capítulo 18, versículo 12 al versículo 13. Y Salmo 60, versículo 1. Evento número 2. La rebelión de Edom contra Judá. Durante el reinado de Joram, hijo de Josafat, Edom se rebeló contra Judá y se independizó. Joram intentó sofocar la rebelión, pero fracasó. Edom permaneció como un reino independiente hasta el reinado de Amasías, que volvió a conquistar Edom y tomó su capital, Sela. Segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 20 al 22, ahí relata esta historia bíblica. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 8 al 10, y segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 11 al 12. La profecía de el profeta Abdías contra Edom pronunció un oráculo contra Edom, acusándolo de traicionar a Judá cuando fue invadido por los babilonios. Abdías anunció que Dios castigaría a Edom por su crueldad y soberbia y que lo entregaría a sus enemigos. También predijo que Judá se restauraría y poseería el territorio de Edom en Abdías capítulo 1. Cuarto evento: la destrucción de Edom por Nabucodonosor, el rey babilonio. Invadió y destruyó Edom junto con otros países vecinos como parte de su campaña militar contra Judá. Según el libro de Jeremías, Nabucodonosor hizo de Edom una desolación y nadie volvería a habitar allí. También según el libro de Ezequiel, Dios usó a Nabucodonosor como su instrumento para vengarse de Edom por su odio hacia Israel. Jeremías capítulo 25, versículo 15 al 21, Jeremías capítulo 49, versículos 7 al 22, el libro del profeta Ezequiel capítulo 25, versículo 12 al 14, el libro de Ezequiel capítulo 35, versículo 1 al 15. Quinto evento: la conversión de Edom al judaísmo durante el periodo helenístico. Los edomitas fueron sometidos por los macabeos, que los obligaron a adoptar las costumbres y la religión de los judíos. Los edomitas se convirtieron al judaísmo y se integraron en el pueblo judío. Uno de los descendientes de los edomitas convertidos fue Herodes el Grande, que se convirtió en el rey de Judea bajo el dominio romano de la época. Aquí hemos llegado con el tema de Edom. Si hay alguna pregunta o alguna consulta lo pueden hacer. Estaremos añadiendo algunas cositas más para reforzar sobre el tema de Edom. Cuando con la clase de geografía bíblica nos toca hablar sobre los moabitas o el pueblo de Moab. La nación de los moabitas, los descendientes de Moab, eran una nación hermana de los amonitas. Génesis capítulo 19, versículo 37 al 38 va a recalcar sobre eso. Y ambos parientes lejanos de los israelitas, ya que Lot, el padre de Moab, había sido sobrino de Abraham. La tribu se desarrolló en la Transjordania del suroeste, donde Lot habría vivido después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando fueron lo suficientemente fuertes, desplazaron a los emitas y ocuparon su territorio. Deuteronomio capítulo 2, versículos 9 al 11. Desde el arroyo Serec, que entra al Mar Muerto en el extremo sur, hasta los campos de Moab. Números capítulo 22, versículo 1, que estaban al noroeste del Mar Muerto. Sin embargo, poco antes de la llegada de los israelitas, Sihón, un rey amorreo, tomó de Moab el territorio al norte de Arnón y estableció su capital en Hesbón. Moab entonces se extendía desde el Serec hasta el Arnón.
Cuando los israelitas llegaron a la frontera sur de Moab, pidieron permiso para cruzar el país, pero se les negó. Jueces capítulo 11, versículo 17. Como los edomitas y los moabitas y los amonitas estaban emparentados con los israelitas, no se le permitió a Moisés atacarlos o tomar partes de sus países. Deuteronomio capítulo 2, versículo 4 al 5, Deuteronomio capítulo 9, versículo 18 al 19. Sin embargo, Balac, el rey de Moab, se alarmó cuando los israelitas conquistaron el territorio del rey Sihón, con lo que llegaron a ser sus vecinos del norte. Temiendo no poder enfrentarlos con éxito por las armas, alquiló a Balaam como profeta, con la esperanza de debilitar a los hebreos mediante maldiciones. Por intervención divina, éstas se transformaron en bendiciones. Más tarde, por consejo de Balaam, los moabitas sedujeron a los israelitas a participar de la licencia sexual y la idolatría. Números capítulo 22 al 25. Por esta causa fueron excluidos de la congregación de Israel hasta la 10ª generación, e Israel recibió la orden de mantenerse apartados de ellos. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 6, Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 2. Durante el periodo temprano de los jueces, los moabitas bajo el rey Eglón invadieron Canaán occidental y tomaron posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras, y oprimieron al pueblo de Israel durante 18 años. Recordarle a las personas y hermanos que están escuchando este audio que hay poca información sobre el pueblo de Moab, pero lo poco que se está brindando es para poder explicarles sobre un poco de la geografía bíblica y de los pueblos que vivieron en ellas. Hasta aquí es el segundo pueblo que estamos viendo. El día de mañana estaremos dando por concluido la clase con el último pueblo que se estará llevando a cabo sobre este tema, ¿no? Que es la geografía bíblica. Continuando con el tema que nos ha tocado. Buenos días a cada uno de los pastores, hermanos de Instrucción Teológica. Estaremos hablando sobre el último tema, que es Amón. Esta tierra pues estaba localizada al este del Jordán, y por un tiempo el territorio de los amonitas se vinculaba al de los moabitas en la llanura existente al este del Mar Muerto. Aunque con anterioridad a la entrada de Israel en Canaán, los amorreos habían sacado a los amonitas de su tierra y los habían impulsado hacia el norte y este, de modo que los separaron de los moabitas, los cuales sufrieron la pérdida de bastante territorio. Números capítulo 21, versículo 26, Josué capítulo 12, versículo 2, Jueces capítulo 11, versículo 13 al 22, ahí lo cita. Después de eso, la tierra de los hijos de Amón se expandió con cambios desde el curso superior del valle torrencial de Jaboc en dirección oriental hacia el desierto. Números capítulo 21, versículo 24 y Josué capítulo 12, versículo 2. Su capital era Raba, la moderna Amán. Está ubicada junto al inicio del torrente de Jaboc. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Los arqueólogos han revelado en esta región antiguos emplazamientos y fortalezas fronterizas amonitas. El origen del pueblo amonita se asigna en la escritura a la relación que tuvo Lot con su hija menor. Lo que la escritura dice en Génesis capítulo 19, versículo 36 a 38. Amón fue repetidamente hostil hacia Israel. La palabra de Dios lo cita en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 4. Y segundo libro de Samuel, capítulo 10, del versículo del 1 al 19. Nehemías capítulo 4, versículo 3. Un amonita, Tobías, obstaculizó la reconstrucción de Jerusalén por los judíos que habían regresado del destierro. Nehemías capítulo 2, versículo 10 al 19. Nehemías capítulo 4, versículo 3 al 7. Los amonitas se unieron al imperio romano
y sobreviven hoy como una de las muchas raíces que forman los antepasados de los árabes palestinos. Amón también se usa en el Salmo 83, versículo 7, para describir a la nación que formaron sus descendientes. La expresión los hijos de Lot, que se usa en el versículo siguiente, en el Salmos 83, versículo 8, ahí lo va a especificar. Pudo haber recordado a los israelitas la relación que había entre ellos y los amonitas, un vínculo que hasta Jehová tomó en consideración, como cuando mandó a los israelitas que no molestaran a los amonitas ni trabaran contienda con ellos, por ser hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Probablemente fue por consideración al fiel antepasado Lot, por lo que Dios permitió a los amonitas tomar posesión del territorio que antes había estado en poder de los Refaín, un pueblo de alta estatura al que los amonitas llamaban sonsomeos. Deuteronomio capítulo 2, versículos 17 al 21. Por orden divina los israelitas se cohibieron de entrar en el territorio amonita cuando conquistaron las tierras fronterizas de los amorreos. Deuteronomio capítulo 2, versículo 37, Josué capítulo 13, versículo 8 al 10. De manera que aunque Josué lo cita en el capítulo 13, versículo 25 y dice que la tribu de Gad recibió la mitad de la tierra de los hijos de Amón como parte de su herencia, para hacer que se refiere a la porción de tierra que los amorreos les habían arrebatado anteriormente, un territorio que estaba ubicado entre el río de Jordán y el Alto Jaboc. Hasta aquí hemos hablado de Edom, Amón y Moab. Que tengan una linda tarde o mañana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar esta exposición. Ha sido corta, pero espero que haya sido útil para cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.